los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, otra masacre en el Cauca. Hombres en moto llegaron a una fiesta y dispararon de manera indiscriminada. Procuradora Cabello no se ha declarado impedida para investigar contrato de Mintic, aunque todos los caminos conducen a su clase política y familiar. Un exguerrillero precisa versión sobre asesinato de Gómez Hurtado por las FARC y un audio de Tiro Fijo señala el que podría ser un motivo. Índice de xenofobia medido en Colombia muestra incremento de hasta 170% en el odio a los venezolanos. Mujer escolta denuncia que fue violada por un compañero de la UNP. La protegida, una activista a favor de las mujeres, le dio la espalda. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Juan Pablo Montoya y su equipo se coronaron campeones en la categoría Pro-Am de las 24 horas de Le Mans. Qué bien por el piloto bogotano. El italiano Domenico Caruso se quedó con la victoria en la 9ª etapa de la Vuelta a España, durísima de montaña. Primo Roglic sigue siendo el líder, pero Superman López recupera el tercer lugar de la general individual y Egan Bernal el quinto. Sonríe Reinaldo Rueda, llegan goles a la selección Colombia del fútbol europeo. Juan Guillermo Cuadrado, golazo con Juventus, y Luis Díaz con el Porto en el fútbol de Portugal. Al quitarle la pintura con la espátula se le puede hacer un daño más grande al patrimonio. Aquí está, esta es la imagen del día, el amarillo que los miembros de un selecto club social de Cartagena escogieron para modificar el diseño que en 1640 hiciera el arquitecto vasco Domingo Schiacchi para los reyes de España en Cartagena. Los iconoclastas de la ciudad heroica dicen que pueden solo raspar la pintura, pero la Dirección de Patrimonio del Ministerio del Ramo sostiene que no es tan fácil, que en primer lugar deben pagar la multa por abusar del uso que tenían autorizado y las obras con restauradores especializados para retornar la pared colonial a su estado original y que sería mejor si por lo menos pagaran arriendo por el bien patrimonio de la humanidad con el que se lucran. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. 3 campesinos que asistían a una fiesta de 15 años fueron asesinados por sicarios que irrumpieron en la reunión, siendo esta la masacre número 66 de este año y la número 12 en el Cauca. El ministro de Defensa llegó al pueblo con el supuesto asesino ya identificado. Víctor Ballestas. Mónica, el ministro Molano ofreció allí 100 millones de pesos por información sobre alias Darío de las disidencias de las FARC, a quien le atribuyó la autoría intelectual de la masacre. 3 miembros de una misma familia, jóvenes menores de 30 años, fueron asesinados esta madrugada en la vereda El Águila del resguardo indígena Canoas en Santander de Quilichao, Cauca, cuando asistían a una fiesta de cumpleaños de una quinceañera. Según las informaciones inmediatas, un grupo de hombres armados llegó a la vivienda y abrió fuego indiscriminado. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Bandera, Gustavo Zapata y Yesid Mera. Otras 2 personas están gravemente heridas. De acuerdo a las informaciones obtenidas por la misma comunidad, hablan de 6 sujetos que se movilizaban en 3 motocicletas, teniendo armas de fuego tipo pistola. El ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula militar y de policía viajaron al sitio para encabezar un consejo de seguridad en el que también participaron las autoridades locales y regionales en una escena que se viene repitiendo cada vez que hay una masacre. Lamento profundamente los hechos que enlutan a Santander de Quilichao, enlutan al Cauca. Y por eso es muy importante que desde este Consejo de Seguridad oportuno, con toda la fuerza pública, la alcaldesa de Santander, ministro, se fortalezcan las capacidades investigativas, las capacidades de policía judicial y las capacidades logísticas de operación de nuestra fuerza pública. Esto nos permite dar celeridad en el esclarecimiento de los hechos. La investigación de la masacre, que el ministro Molano insistió en llamar eufemísticamente homicidio colectivo, fue asumida por el CTI, pero de una vez el ministro entregó sus conclusiones judiciales. Detrás de este homicidio colectivo está la disidencia de las FARC, el grupo Dagoberto Ramos. Por lo tanto,
ofrecemos una recompensa de hasta de 100 millones de pesos por alias Darío. Al término de su intervención, algunos periodistas que asistieron a la rueda de prensa criticaron frente al ministro la falta de acción continua. Dijeron que solo hay consejos de seguridad y nada más. Siempre que hay un acto terrorista, un ataque, incrementa el riesgo de que se esté desdichado, pero luego vuelve y se va. Le recordaron que desde el año 2019, la Defensoría del Pueblo había emitido esta alerta temprana en Santander de Quilichao. En la zona rural donde ocurrieron los hechos, la Defensoría identificó a los habitantes en riesgo por la presencia de los grupos armados ilegales. Se configura como un municipio que sirve como centro de negocios para narcotráfico y la minería, esencial para la financiación de grupos armados ilegales y la legalización de los dineros provenientes de estas economías mediante, por ejemplo, lavado de activos y testaferrato. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, esta es la masacre número 66 que se registra en el país este año, 12 de ellas en el Cauca. La Procuraduría anunció la apertura de una indagación preliminar por la adjudicación de un contrato por $1 billón al consorcio Centros Poblados que el Ministerio de Tecnologías de la Información le entregó. Pero la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, tiene nexos familiares y políticos con los empresarios cercanos al escándalo. Enrique Tapia. Mónica, todos los caminos conducen a la Casa Char, a funcionarios relacionados con esta y a familiares de la procuradora Cabello. La Fiscalía General de la Nación debe investigar penalmente el escándalo de la adjudicación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al consorcio Centros Poblados con el fin de extender Internet a 14.000 escuelas y colegios del país. Como ese consorcio falló y presentó pólizas falsas en un contrato por 1.1 billones de pesos, ahora se investiga por qué recayó semejante responsabilidad en esa unión temporal sin experiencia. La decisión más contundente en materia de contratación estatal. Disciplinariamente, la competencia para investigar a los funcionarios públicos que intervinieron en esos procesos es de la Procuraduría General, cuya cabeza hoy es la barranquillera Margarita Cabello, y la mayoría de los involucrados o son de Barranquilla o tienen nexos políticos o comerciales con esa ciudad. Es muy preocupante. La Procuradora también tiene nexos familiares con gente cercana a las empresas del consorcio o a sus aliados políticos, pero no se ha declarado impedida para conocer el proceso. Desde el 27 de julio de 2021, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar sobre contrato estatal de aporte número 1043 de 2020, celebrado por el Ministerio de las TIC para centros digitales. Actualmente se encuentra en etapa probatoria para determinar eventual apertura de investigación. A la Casa Char pertenecen la ministra Karen Abudinen del escándalo, la actual gobernadora Elsa Noguera también y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Lo cual ponía en riesgo. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello es reconocida en la región por su poder político y judicial. También el hijo de la procuradora tuvo contratos por 540 millones de pesos en 2019 con el entonces alcalde Alejandro Char. En esa misma administración, la secretaria de Educación era Karen Abudinen, hoy ministra de las TIC. También el hijo de la procuradora ha tenido relaciones de trabajo con Gabriel Jaime Verdugo, secretario de Deportes del hoy alcalde Jaime Pumarejo. Pero la procuradora Cabello también tiene un sobrino que se llama Miguel Vergara Cabello. Él es hoy secretario de Desarrollo Económico de la gobernadora Elsa Noguera de la Casa Char. Más celeridad en las investigaciones. De otra parte, de las empresas que hacen parte del consorcio del escándalo de Centros Poblados y que han sido mencionados en las investigaciones periodísticas, entre los socios, asociados o representantes legales, aparecen Emilio Tapia, polémico empresario del cartel de la contratación de Bogotá, Carlos Enrique Páramo, quien también hizo parte del gabinete de Alejandro Char en su alcaldía, Juan Carlos Cáceres Bayona, identificado como mega contratista de la costa caribe, y también aparece Jalín Rebaje García, quien se hizo famoso por la brutal golpiza que le propinó a la pediatra Dalila Peñaranda y a su empleada doméstica Carmen Pérez, quienes le pidieron bajar el volumen de la música en una fiesta organizada por Rebaje García. En entrevista con Noticias 1, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, salió en defensa del respaldo legal y constitucional que tiene esa jurisdicción y le salió al paso a los ataques que reciben sus magistrados y su gestión.
En entrevista con Noticias 1, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, le restó importancia al debate público que suscitó la cita entre el sacerdote Francisco de Rú, quien preside la Comisión de la Verdad, y Álvaro Uribe Vélez en una de las haciendas de este. En esa reunión, Uribe aseguró reiteradas veces que no reconocía la legalidad de la comisión ni tampoco la de la JEP. Cifuentes fue directo en su respuesta. Yo no estoy obsesionado con el expresidente Uribe. Es suficiente para mí, para la jurisdicción, saber y entender que este es un órgano de justicia reconocido por el Estado colombiano, incorporado en su Constitución. También respondió a las críticas que han hecho los opositores del acuerdo de paz a la jurisdicción especial por su supuesta lentitud en el desarrollo y conclusión de los procesos que tiene bajo investigación. Yo le respondo al país. En ese orden de ideas, los colombianos han advertido que la JEP es un tren de justicia que no para. Explicó que después de los primeros años en los que la JEP tuvo que iniciar tareas concentrándose en la investigación de los crímenes de guerra y su contextualización, empezaron a hacerse las imputaciones y pronto se iniciarán los juicios propiamente dichos. En el caso de secuestros, por ejemplo, próximamente se va a adelantar ya una audiencia. Si no hay reconocimiento, se sabe que en la justicia transicional, dado el conocimiento que ya dispone esta justicia, las pruebas que ya ha copiado, si se abre un juicio propiamente criminal, será un juicio igualmente breve. De otra parte, y frente a la polémica que ya lleva varios días por los límites de competencia que tiene la Fiscalía General en casos que están bajo la jurisdicción de la JEP, como el proceso en contra del general Mario Montoya, Eduardo Cifuentes precisó que ambas entidades trabajan armónicamente y que los campos de acción de cada una están bien definidos. En cuanto a la de la JEP, dijo que su competencia prevalece. Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía. La JEP tiene su competencia que es clara, precisa, prevalente, exclusiva. Y en cuanto a la Fiscalía, recordó su marco de acción. No puede ordenar la privación de la libertad de las personas, no puede restringir la libertad, no puede resolver la situación de fondo de estas personas y tampoco puede ordenar audiencias. El presidente de la JEP se abstuvo diplomáticamente de emitir juicio negativo o positivo sobre el trabajo de la Fiscalía, de la que, no obstante, resaltó que para el país es importante que las dos entidades trabajen de manera armónica en contra de la impunidad. El programa digital Revelados encontró a un exguerrillero de las FARC que dio una versión diferente de la participación de esa agrupación en el magnicidio de Álvaro Gómez. No niega que el crimen fue cometido por ellos, pero asegura que fue ejecutado por un grupo diferente al que señaló Lozada. Cuando ejecutan a Álvaro Gómez, pues lo que se entera uno fue la FARC, porque la FARC le estaba trabajando a ellos. Un excombatiente de la guerrilla de las FARC, que por más de 22 años estuvo detenido en diferentes cárceles del país, le dio al programa digital Revelados una versión distinta del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, a la del senador Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, a los magistrados de la JEP. Tiempo después cae un comando de las FARC, ¿cierto? Que fue cuando pasó lo de los muchachos de Mondoñedo que ejecutaron, que mataron, que hacían parte de la red, unos sí, otros no. Lozada le había dicho a la jurisdicción especial que quienes participaron en el crimen habían muerto a manos de agentes del Estado. Danilo era el seudónimo que tenía en la FAREP. Él falleció en una emboscada de la policía. Sin embargo, el excombatiente contradijo a Lozada al señalar que ese comando habría sido ultimado por la propia guerrilla por orden del Estado Mayor del Bloque Oriental, que los buscó en diferentes cárceles al conocer que uno de ellos negociaba con la Fiscalía contar la verdad. Hasta que ese tema no se finiquite ahí, no le puedo contar más del tema del comando, de la gente que entró a la modelo y que decían que era la que había ejecutado. Alias Robinson le dijo al periodista Guillermo Gómez de Revelados que no le entregaba más detalles del asesinato de Gómez Hurtado. Esa información yo no se la puedo dar todavía. No se la puedo dar porque sería yo estar incumpliendo. Porque quiere reservar su versión completa para comparecer ante la JEP. Y sobre el magnicidio de Gómez Hurtado apareció también una pieza importante para completar el rompecabezas en que se ha convertido este proceso. Carlos Cárdenas.
Mónica, un audio grabado a Manuel Marulanda Vélez en 1987 refleja la molestia que en este produjo la calificación de repúblicas independientes que Gómez Hurtado les dio a las poblaciones en las que se asentaron inicialmente las FARC. En diciembre de 2020, el senador Julián Gallo, conocido en las antiguas FARC como Carlos Antonio Lozada, abrió en medio del asombro nacional una nueva línea de investigación en el proceso por el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, crimen ocurrido en noviembre de 1995. Lozada le dijo a la JEP que hombres bajo su mando de un grupo denominado Red Urbana Antonio Nariño fueron los autores materiales del homicidio. Desatar una campaña militar contra ese asentamiento campesino con el argumento de que allí existían repúblicas independientes. Lozada aseguró que Gómez Hurtado se convirtió en blanco de la guerrilla por su insistencia en calificar despectivamente a los pueblos alzados en armas como repúblicas independientes. De inmediato, la familia del jefe conservador rechazó esa versión y la calificó de mentirosa. La grabación en audio de una conversación del máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, de mayo de 1987, parece darle la razón a la versión de Lozada, al menos en cuanto a la molestia que produjo en tiro fijo la denominación de Gómez Hurtado a poblaciones como la Uribe Meta, en donde las FARC solían tener asiento. Y por esa misma época, entonces, a poco tiempo fue que se dio lo que se llama el Estado de Repúblicas Independientes. Entonces fue cuando salió ya Marquetraya como República Independiente, que eso lo debatieron mucho el autor de la tal política de la República Independiente del doctor Álvaro Gómez Hurtado. En la conversación que fue registrada en un cassette de audio y que fue rescatada por el politólogo Luis Daniel González en una investigación académica que hizo para un libro que estaba escribiendo, Tiro Fijo agregó que el tema de las repúblicas independientes era una invención de los enemigos de la gente del pueblo. Ahorita no había ninguna autoridad para esos puros los inventos que se hacen algunos parlamentarios o los interesados en la violencia para crear la violencia, desarrollar la violencia. En el contexto de esa conversación, Marulanda Vélez deja ver su molestia y preocupación por los ataques que percibió que el Estado colombiano estaba preparando tras esa teoría divulgada por el dirigente conservador en contra de las regiones en donde se ubicaban frentes de las FARC. Entonces, esa era la lucha para demostrarle al señor Álvaro Gómez Hurtado y a otros reaccionarios de que allí no había nada de esos fenómenos, sino que era gente que quería cambiar el medio de vida y que necesitaba el apoyo del Estado para mejorar sus condiciones. 3 años después de la grabación, es decir, el 9 de diciembre de 1990, las fuerzas militares atacaron Casa Verde, el campamento madre de tiro fijo en la Uribe Meta. Aunque el proyecto del gobierno no incluye reformas al IVA y una sola fórmula para todas las empresas, los congresistas tienen también a su disposición un proyecto alterno que incluye IVA y renta diferencial con una mayor aspiración de recaudo. Juliana Ramírez. Mónica, el proyecto del Ministerio de Hacienda busca recaudar 15,2 billones de pesos, pero este tiene una meta de 39 billones de pesos, tasado en especial en el 5% más rico del país. Aquí no quieren pagar. No quieren pagar, los más ricos no quieren pagar. Los congresistas del Partido Verde, Iván Marulanda, Catalina Ortiz, Juan Luis Castro y Catrine Miranda, buscan una distribución del ingreso en Colombia al tocar dividendos, patrimonios y herencias en una ponencia alterna de reforma tributaria que contempla un recaudo de 39 billones de pesos, más del doble de lo planteado por el gobierno. Aunque en la iniciativa oficial se eliminó cualquier modificación al IVA, se propone un IVA imputado al 5% más rico del país. El consumo de esas familias al 19% da un IVA que se cobra en la declaración de renta. Es decir, no se aplicaría a la hora de comprar los productos, sino a la hora de declarar, y se calcularía teniendo en cuenta los parámetros del DANE respecto al consumo de la canasta familiar de esta población. También se pretende recaudar 5,9 billones de pesos con una tarifa de 20% de dividendos de personas jurídicas y recaudar 0,5 billones de pesos con un impuesto de 10% para herencias superiores a 4.000 millones de pesos que aumente progresivamente hasta llegar a una tarifa del 33%. Podemos seguir reproduciendo de generación en generación la misma desigualdad de la riqueza que tenemos en el país. Está aceptado en el mundo contemporáneo, en el mundo capitalista contemporáneo, que una forma
de refrescar la sociedad, de distribuir riqueza, distribuir ingresos y de no petrificar el capital en las mismas manos de una generación a otra, es gravando las herencias. En renta a personas naturales se propone una tarifa mínima de 5% y a diferencia de la propuesta del gobierno de renta del 33% para todas las empresas, se busca aquí una renta diferencial. Es la manera justa de llevar el sistema impositivo a las empresas de acuerdo con su tamaño. El próximo miércoles el Congreso iniciará el debate sobre la reforma tributaria, que estaba estancado por la cantidad de proposiciones que se presentaron. Los verdes, que se preparaban para las presidenciales con la coalición de la esperanza, están a puertas de resolver si cambia y se va hacia el pacto histórico o si le dan libertad a sus militantes de tomar decisiones personales. Eduardo López Juquer. Mónica, la senadora Angélica Lozano fue quien planteó la decisión, es decir, la salida del partido de quienes no se sienten bien con la coalición. Pero sus compañeros piden que la decisión se tome como es tradicional en los verdes, es decir, mediante debate. El próximo domingo podría quedar sellada la división del partido Alianza Verde entre quienes insisten en mantenerse en la coalición de la esperanza y quienes promueven dejar en libertad a los militantes para que apoyen la candidatura presidencial que prefieran, sin imposiciones. Quienes quieren llevar al partido Alianza Verde al pacto histórico, la coalición liderada por el candidato presidencial Gustavo Petro, es una absoluta minoría en el partido. En marzo pasado, la Dirección Nacional definió hacer parte de la coalición con Fajardo, Robledo, Cristo, Galán y De la Calle, pero en las últimas semanas otras voces han pedido dejar abierta la puerta para una alianza con el pacto histórico que lideran Petro y Roy Barreras, lo que ha agudizado las diferencias. Es muy importante que entiendan las minorías que hoy las mayorías del partido queremos estar en la coalición de la esperanza. Desde el otro sector, el de los considerados minoría, y donde aparecen Camilo Romero, Inti Asprilla, Catherine Miranda y León Freddy Muñoz, señalan que no aceptan imposiciones y que plantear la decisión no es democrático en un partido en el que el debate es su base fundacional. Esta crisis hay que enfrentarla con madurez, con sensatez, pero con debate. Los que proponen la decisión, pues muy sencillo, se pueden ir del partido. El que propone se va. Las tensiones del último mes llevaron al copresidente Antanas Mockus a proponer una consulta interna en la que se defina el destino de la colectividad. Si se quedan en la coalición, se van para el pacto o si cada tendencia coge por su lado. Convocar a los 1.400 electos con un mecanismo de consulta interna verificado por la MOE para que con ellos se defina el rumbo del partido Alianza Verde. Y que de esa manera las minorías que nunca han aceptado ese resultado pues puedan tomar sus propias decisiones. Lo más correcto es que puedan caminar hacia el pacto histórico. La decisión, es decir, que cada quien coja su camino, fue planteada por la senadora Angélica Lozano. Si no encontramos cómo ponernos de acuerdo, de pronto lo mejor es divorciarnos. Un llamado para que ella, antes de que se salga de nuestra colectividad, busquemos unos espacios de unidad, de reflexión, de diálogo, para que entendamos que podemos construir en la diferencia. La consulta interna y la encuesta se llevarían a cabo el próximo fin de semana y sus resultados serán vinculantes. Las expresiones xenofóbicas de los colombianos en redes sociales son un indicador medible y las medidas demuestran que cada vez que un funcionario público se pronuncia contra los extranjeros, sus sentimientos se multiplican en las redes. Lo último medible fue la reacción a declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Fue asesinado por un migrante venezolano. No es la primera vez, desafortunadamente, lo hemos denunciado. A los propietarios del barrio San Martín se les había advertido que no le arrendaran a venezolanos. Y los partos que han tenido son como 400 al año. Una fábrica hace chinitos pobres. La conversación de xenofobia en el país está directamente vinculada a los discursos y comentarios que relacionan a personas migrantes con la inseguridad. Es decir, cada vez que surge una noticia que vincula a un migrante con un hecho delictivo, se dispara la xenofobia. Las declaraciones de funcionarios públicos son el mayor detonante de la xenofobia en este país. Y tenemos, digamos, lamentablemente varias declaraciones por parte de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que en reiteradas ocasiones ha aumentado
considerablemente la xenofobia. Estas mediciones se hacen a través de una plataforma que sintetiza y analiza todas las conversaciones sobre migración para recomendar y transformar las narrativas alrededor de los migrantes venezolanos. Capturar y analizar toda la conversación en Twitter, medios de comunicación y páginas web, y filtramos toda esa conversación a través de palabras clave y las dividimos en distintas categorías de política pública o análisis: xenofobia, salud, trabajo, educación y seguridad. Comando conjunto, migración, policía, alcaldía, para combatir las estructuras criminales migrantes. Esta semana, luego de que la alcaldesa de Bogotá propusiera la creación de un comando para identificar migrantes en la ciudad, según datos de este barómetro, la xenofobia se disparó 170%. En menos de 24 horas ya teníamos un incremento de 170% en los niveles de xenofobia. Y veíamos como palabras como asesinan, matan, ladrones, relacionados a las personas migrantes se volvieron tendencia en el país. Lo que, según los análisis, resulta peligroso porque, dado que viene de un funcionario público, permite legitimar las acciones de violencia de la misma ciudadanía hacia personas migrantes. Los seguros médicos de suscripción digital ofrecen todas las especialidades, incluyendo la psicología financiera, que le ayuda al paciente a entender por qué sus situaciones de angustia preceden las de estrechez económica. La pandemia cambió la forma de relacionarnos e incluso replanteó las presencialidades innecesarias. En el campo de la medicina entraron en auge los llamados seguros de salud digital, en los que la gente tiene acceso ilimitado a atención prioritaria de distintos especialistas, ya sea en línea, por videollamadas, llamadas o chat. El cliente maneja su propio tiempo y programa sus consultas a cualquier hora desde el lugar que considere. Estos seguros se consiguen desde 40.000 pesos hasta 80.000 pesos y el precio depende del tipo de especialidades escogidas. Incluye la prescripción de medicamentos, medicina interna, general, alternativa, ginecología, dermatología, nutricionista, preparador físico y sexólogo. Son algunas de las especialidades que traen estas pólizas. Sin embargo, el Plus es una subespecialidad llamada psicología financiera, en la que se hace un acompañamiento al paciente para visualizar su situación financiera actual desde el entendimiento de las causas, situaciones particulares y motivaciones, y con ello se da una orientación psicológica encaminada a lograr que se tomen las mejores decisiones. Estos planes están habilitados para personas mayores de 18 años hasta 80 años y se podrá acceder sin necesidad de examen de ingreso. La tensión social y política de Afganistán se extendió a Estados Unidos y varios países de Europa. Hasta la OTAN está en alerta por el terrorismo que podrían desplegar los talibanes. La tensión en Afganistán tiene en alerta a los organismos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea por las continuas agresiones del régimen talibán y por la presunta intención de la organización extremista Estado Islámico de realizar ataques en Afganistán. Según la OTAN, al menos 20 personas que han intentado llegar hasta la plataforma del aeropuerto de Kabul han muerto por disparos de talibanes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que pese a los riesgos de ataques terroristas y la presencia de talibanes en los accesos del aeropuerto Hamid Karzai de Kabul, espera terminar las operaciones de evacuación el próximo 31 de agosto. No hay manera de evacuar a toda esa gente sin que haya dolor. Todavía hay un largo camino por delante. Muchas cosas pueden salir mal. El gobierno Biden convocó a la flota aérea de reserva civil, es decir, a las aerolíneas estadounidenses como Delta, United y American Airlines, para que participen en el transporte de los cerca de 15.000 estadounidenses y 65.000 colaboradores afganos que esperan ser evacuados de Afganistán. Uno de los líderes mundiales que se opone a refugiar ciudadanos afganos es el presidente ruso Vladimir Putin. Hoy dijo que no quiere en Rusia militantes afganos disfrazados de refugiados. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. El patrullero Wilber Alarcón, retirado de la policía luego de matar por la espalda al artista adolescente Luis Felipe Becerra, pero encubierto por sus jefes durante años, fue capturado hoy por la Fiscalía y el Gaula Militar en el Casanare. El padre del niño asesinado le pide a las autoridades que lo protejan, porque él es quien puede testificar sobre todo lo que el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá hizo en su momento hace 10 años para encubrir el crimen. Este es Noticias 1, la red independiente.
Una escolta de la UNP con el testimonio de sus compañeros denunció por violación y acoso sexual al jefe de esquema en el que ella trabajaba. El resultado de su denuncia fue que ella perdió su empleo, pues el agresor tiene el respaldo de la protegida y de la UNP. Dayana Cruz. Mónica, la protegida en este caso es la líder de un grupo de apoyo a mujeres víctimas del conflicto que en su lógica dice no entender cómo una mujer adulta y armada pudo haberse dejado violar y por ello desechó la versión de las demás escoltas y se quedó con la del más cercano a ella. Milena, nombre ficticio que le pusimos para protegerla de matoneos o represalias, fue vinculada a la Unidad Nacional de Protección, entidad del Estado, para hacer parte del esquema de seguridad de la reconocida lideresa de derechos humanos Mayerly Sangarita, fundadora de una red de mujeres víctimas de la violencia en el conflicto armado. Que necesitamos de su apoyo. Milena era la única mujer de ese esquema de seguridad compuesto por 7 escoltas. Ella y sus compañeros de la UNP se alojaban en esta casa en el municipio San Juan Nepomuceno Bolívar, en donde reside habitualmente la protegida Angarita. Según relató Milena a Noticias 1, desde cuando ella llegó se presentaron varios incidentes de acoso sexual por parte del escolta Iván Escorcia. Sin embargo, el pasado 30 de marzo, a pocos días de su llegada, Escorcia entró repentinamente a su cuarto. Recuerdo que él llega, me baja bruscamente el pantalón con todo y la panty, me voltea, me toma de los brazos y me penetra. Yo volteo la cara. Ella pensó en tomar el revólver de dotación que le habían entregado, pero el arma estaba lejos y el escolta ya la tenía dominada físicamente. Yo no me encontraba en condiciones de reaccionar porque mi arma estaba lejos de donde yo estaba. Yo en lo que pensaba era en mi vida. Pese a estar aterrada, no denunció el delito en ese momento por miedo al individuo y por temor a volver a quedar sin trabajo. El escolta Escorcia, según uno de sus compañeros, testigo de la conducta desviada del sujeto, continuó incurriendo en actos morbosos cuando la veía en algún sitio de la casa. El compañero Escorcia en varias ocasiones delante de mí se le cayó la toalla y comenzó a mostrarle su parte. Otro intento de violación se presentó durante el mes que Milena residió en este lugar. Los demás escoltas impidieron que esto ocurriera. Y comenzó a tocarle la puerta en la habitación donde yo estaba durmiendo. Yo me levanté y dije, ¿qué es lo que pasa? Él me dice, no, tú no te metas. Escorcia, de acuerdo con Milena, fungía como jefe del esquema y, abusando también de su posición dominante en el trabajo, la amenazó con hacerla despedir, pues de acuerdo con lo que expresó, tenía suficiente cercanía e influencia sobre la protegida Mayerly Sangarita, quien cuando se enteró de lo sucedido, para su sorpresa, respaldó al agresor. Ella le brindó su apoyo totalmente a él. Le manifestó a ellos que era imposible que una mujer armada fuera violada, una mujer adulta. Milena narra que la protegida Mayerly Sangarita lo que hizo fue pedirle a la UNP que la retirara de su esquema. La víctima denunció al hombre en la fiscalía y actualmente recibe atención psiquiátrica. Mientras tanto, el escolta denunciado continúa trabajando para la activista Angarita y para la entidad oficial como si nada hubiera sucedido. Me da una esperanza. Noticias 1 habló telefónicamente con Mayerly Sangarita. Después de una conversación que duró 25 minutos, la activista envió un mensaje en que dice que no autoriza publicar lo que nos respondió. El Club de Pesca no es dueño ni paga arriendo por el segmento de muralla de Cartagena por el que se lucra desde 1943. Por eso y porque las murallas son patrimonio de la humanidad, no podían hacer ninguna obra en ella, salvo con autorización del Ministerio de Cultura, y ahora deben pagar por su abuso. Camilo Galán. Mónica, en principio por el abuso de estucar y pintar una pared deben pagar 140 millones y por todas las obras que impliquen, ahora sí con profesionales acreditados, pagar las necesarias para dejarla como estaba. Y si ello no es posible, pagar una multa mucho mayor. Luego de que los españoles se percataran de que lo que ellos robaban en este continente les podría también ser robado por los franceses e ingleses, convirtieron a Cartagena en un fuerte. En el siglo XVII y en el siglo XIX, con la independencia, los locales resistieron a Pablo Murillo. Ya en 1984, la UNESCO determinó que el conjunto entre la naturaleza y las murallas tenían un valor único para la humanidad y las declaró patrimonio, razón por la cual cualquier intervención en ella debe contar con estudios y licencia especial. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Este es el club de pesca que se pretende dueño del fuerte de San Sebastián de Pastelillo por una ley de 1943 en la que el gobierno resolvió entregárselo a un grupo de amigos suyos en Cartagena. No habría ninguna justificación para que el club de pesca hiciera una obra sin nuestro consentimiento porque sabía perfectamente que ese permiso lo tenía que solicitar. Es decir, el Club Social de Cartagena es el tenedor, pero no el dueño de esa sección de la muralla que es patrimonio de la humanidad, no del club de pesca que se negó a contestar nuestras preguntas. Cualquier intervención que se haga allí
en la medida en que es un bien de interés cultural del ámbito nacional, así sea una obra menor de mantenimiento, debe contar con el visto bueno del Ministerio de Cultura, y en este caso nunca nos lo solicitaron. A diferencia del resto de usuarios de espacios en la muralla, el Club de Amigos no paga arriendo y nunca lo ha pagado. Es que entre en las mismas condiciones que el resto de usos que albergan las fortificaciones. Ahora el Club de Amigos debe volver a reunirse, en primer lugar, para pagar la multa que el Ministerio de Cultura le impondrá por su abuso contra el patrimonio de la humanidad, pero también para pagar por los verdaderos expertos que restituyan el fuerte en su estado original de conservación. Al quitarle la pintura con la espátula se le puede hacer un daño más grande al patrimonio. Eso dependerá entonces la segunda parte de la multa. Ya hay una multa evidentemente por actuar sin el debido permiso. Habrá otra complementaria en caso de que se verifique que el daño sea grande y muy grave si efectivamente el daño es irreversible. Pero los verdaderos interesados en el patrimonio no tendrán tranquilidad con la sanción al Club de Pesca, porque ya se han visto poderosos intereses haciendo maniobras culturales, legales, políticas y económicas para conseguir el lucro personal a costa del patrimonio de la humanidad en Cartagena. 2 ciudades colombianas clasificaron entre las 100 más inteligentes por su conectividad, lo que indican los indicadores. El índice Smart Cities 2020 le otorgó a Medellín el puesto 72 y a Bogotá el 92 entre las 109 ciudades más inteligentes del mundo, que encabeza Singapur y cierra Lagos, en Nigeria. Esto indica que no están contando a los pilos de las ciudades intermedias. Esto es lo que indican los indicadores. La alcaldía de Medellín se apresta a abrir las puertas del primer centro educativo para la cuarta renovación industrial, la digital. Sus edificios, no obstante, son reales, 3 edificios dotados con lo más reciente en tecnología. El próximo 1 de septiembre iniciarán las clases en el nuevo campus universitario público que se creó en Medellín. Se trata de la ciudadela de la cuarta revolución y la transformación del aprendizaje con capacidad para 8.000 estudiantes. No será una institución convencional ni ofrecerá carreras tradicionales. En la ciudadela de la Cuarta Revolución se verán cursos y programas de pregrado relacionados con la era de la tecnología o Cuarta Revolución Industrial. Y cuenta desde ya con convenios con otras universidades e instituciones para abrir posibilidades de inserción laboral desde el principio. Va a haber formación media técnica con la Tecnoacademia entre colegios de la ciudad y el SENA. Vamos a tener talento especializado donde estarán universidades como la Nacional, la de Antioquia, el ITM. Vamos a tener programas profesionales con el ITM, el Colegio Mayor y el Pascual Bravo. Y vamos a tener una oferta ampliada de formación para el trabajo. El campus de la Ciudadela, ese sí muy real y físico, tiene un área de 60.000 metros cuadrados, de los cuales 23.000 se utilizan en equipamiento y 37.000 en espacio público. Consta de 13 edificios independientes, de los cuales 9 son construidos en concreto y los otros 4 en estructura metálica. Tenemos 2 tipologías de aulas, las convencionales y unas aulas multipropósito, que la idea es que cambien dependiendo de la necesidad que tenga cada programa académico. Los programas que se van a ofrecer van a estar muy orientados a todo el tema de cuarta revolución industrial y también obviamente tienen un carácter, un enfoque a aquellos empleos o aquellas actividades que más empleos estén generando y más empleos estén demandando. En la Ciudadela se ofrecerán programas como redes y ciberseguridad, tecnologías de la información, mantenimiento y operación virtual de máquinas, desarrollo de aplicaciones web, entre otros. El magnate de los carros eléctricos Elon Musk anunció que su siguiente producto será un robot personal hábil para mover objetos de un lado a otro con las tareas aburridoras para el humano, que ahora podrá delegarlas a un humanoide. Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, la exclusiva marca de vehículos eléctricos que gracias a la tecnología logran una autonomía suficiente para recorrer unas 300 millas con una sola carga y que son capaces de hacer recorridos sin la maniobra del conductor, presentó este robot con el que pretende eliminar trabajos aburridos o peligrosos, como agacharse para levantar algo o ir a hacer compras. El magnate espera que su robot, que tendrá por nombre Optimus, sea capaz de entender y cumplir órdenes como: por favor, ve al supermercado y cómprame los siguientes artículos.
Según Musk, el robot utilizaría el mismo chip que los coches sin conductor de Tesla y contaría con un sistema con 8 cámaras similar al de estos vehículos. Su prototipo medirá unos 75 metros, pesará 57 kilos y podrá transportar cargas de hasta 20 kilos y moverse a 8 kilómetros por hora. Su rostro será una pantalla donde se podrá leer información de utilidad, como datos demográficos y ubicaciones geográficas. Musk dijo además que tendrá manos con 5 dedos y vendrá en blanco y negro. Será amistoso y construido de tal manera que se pueda apagar cuando el usuario lo desee. La formación deportiva no solamente está orientada al estado físico de los niños, sino que también es un taller para aprender a trabajar en equipo, disciplina, a enfrentar retos y 1000 cosas más importantes para la vida futura. Durante las cuarentenas, la mayoría de niños tuvieron que dejar de lado las actividades deportivas que desarrollaban normalmente. Ante la situación, su actividad física se vio afectada, pero también su formación en valores y la disciplina que la práctica de cualquier deporte contribuye. El trabajo del niño es el juego. Y por medio del juego vamos a aprender mucho, vamos a fortalecernos socialmente, vamos a conocer esos amigos que nos van a durar toda la vida y vamos a tener unas excelentes historias que contar cuando ya seamos adultos por medio del deporte. El deporte como herramienta de formación integral es puesta en práctica en el diario vivir. Por esto, la importancia que tiene volver a las actividades físicas que se detuvieron por un largo periodo. Volvamos a ser humanos, humanicemos nuestros procesos, ya sea de socialización, de crecimiento. Somos unos seres muy sensoriales y el deporte da unos escenarios perfectos para poderse desarrollar en todas estas facetas. Emplear la disciplina para lograr resultados deportivos también se puede aplicar para otros escenarios. Un esfuerzo constante y preparación mental son rutas que los adolescentes pueden optar para cumplir sus objetivos.